¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues nos complace regresar un poco a los domingos de debate, de diálogo, aquí en el café, de diálogo abierto, en esta ocasión con un tema pues literario, que es la diferencia entre el horror y el terror. Un poquito a propósito de las fechas que estamos pasando. Y va a ser un panel abierto de discusión, también se va a aceptar intervención del público. Y el día de hoy pues nos acompañan para hablar del tema nuestra amiga, escritora, autora Susi López, Susi López, autora de uno de los libros que pueden conseguir aquí, que es Mi vida en rojo. También nos acompaña el día de hoy Isaac Gasca, bienvenido, David Alfaro y nuestro moderador Sergio Martín, también autor publicado. Bienvenidos. Así que sin más, los dejo con nuestros presentadores. Espero disfruten de esta discusión. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a tratarlo de hacer muy participativo, muy ameno. Y le solicité a Jesús que nos dejara así a media luz para tener un poquito más de ambientización, ¿no? Probablemente aquí entre nosotros, los presentes, tengamos un vampiro, un hombre lobo, quizás un Frankenstein. Queda absolutamente prohibido convertirse. Luna llena mañana precisamente, ¿verdad? Sí, cierto. Y estamos en el 11-11, ¿no? Que empezó ayer. Cada panelista tendrá un máximo de 2 o 3 minutos para hacer el uso de la palabra. También queda prohibido hablar en lenguas oscuras, enoquiano, latín, esperanto y otras. El público tendrá 45 segundos, 1 minuto para plantear alguna pregunta exclusivamente en español. Al final tendremos una dramatización de una historia real. Luego se harán algunas preguntas al público y los panelistas evaluarán entre las respuestas que sean más acertadas y recibirán un libro de terror de regalo. Las preguntas inicialmente estarán a cargo de un servidor y posteriormente iremos esperando que el público nos pueda hacer preguntas para que aquí nuestros panelistas nos ayuden a aclarar o ahondar nuestras dudas. Bueno, habiendo dicho esto, vamos a darle la palabra a los panelistas, cada uno de ellos, para que nos desvelen la genealogía de su estirpe terrorífica y nos presenten sus credenciales en este género literario. Y pues comenzamos con las damas. Susi, si usted hace el favor. Bueno, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy en un domingo muy lluvioso y que a lo mejor para algunos fue medio complicado llegar. Y pues bueno, gracias a Sergio, al espacio, a Tomás, a todos para poder tener este momento de charla. Pues bueno, les platico un poquito. Ya hace ratito dijo Jesús, yo soy escritora de cuentos de terror. Tengo ahorita nada más un libro publicado, autopublicado, y está en Amazon, que se llama Mi vida en rojo. Preparé un poquito porque si no luego me pierdo, entonces les voy a leer un poquito de mi participación para, pues bueno, que quede un poquito sentada mi posición entre horror, terror y lo que vayamos platicando por aquí. Entonces bueno, empiezo diciendo que creo que nunca me había preguntado si lo que he leído del género de terror es, bueno, para mí género de terror es terror u horror.
la verdad es que normalmente los veo juntos. Y pues bueno, invitándome a este evento me puse un poquito a pensar sobre esas posibles diferencias o similitudes, y pues me fue inevitable investigar un poquito. Obviamente, bueno, por cuando escribí el libro y por mi género en particular de escritura, pues sí he leído algunos autores de los clásicos de terror, pero pues me falta mucho por leer. Entonces bueno, mi postura va con lo siguiente. Terror lo veo más asociado a un proceso, a la creación del espacio con diferentes elementos, entre ellos el suspenso y el miedo. El terror provoca el miedo a lo que puede pasar, abre el alma hacia lo peor. Es una emoción, un sentimiento que se va clavando en nuestra mente y ahí se queda dando vueltas. Es hasta cierto punto una respuesta biológica hacia la supervivencia, pero no necesariamente tiene un final. El miedo que provoca puede ser intenso y sostenido a través del tiempo, porque además depende de las imágenes creadas por el lector y su propia historia ligada a lo que está leyendo, hablando propiamente de la literatura, que obviamente se puede trasladar a las películas. Ahora bien, el horror para mí es la culminación, es una culminación de lo que estábamos esperando después del terror, después de todo ese proceso. El final del proceso terrorífico después de tener integrados todos los elementos a la historia que leemos. El horror es la recompensa tras haber esperado a que suceda la acción. Por ejemplo, un hombre entra a la oficina de noche después de que todos se han ido, las computadoras se encienden solas, el hombre da media vuelta y trata de salir corriendo, pero está paralizado y ve que la puerta se cierra. Está atrapado y trata de salir, pero está paralizado también. De pronto alguien se le acerca por la espalda, en la sombra de la pared se ve un cuchillo. Lo que viene después es horrorífico. Para mí eso que acabo de describir es todo el proceso de terror. Y más porque después del proceso estamos esperando algo horrorífico. Puede llegar como lo esperamos o no. El hombre siente el cuchillo clavarse en su costado y queda de rodillas en un charco de sangre. Aquí es donde vivimos el horror, finalmente ligado a lo que cada quien tiene en su background. Entonces, para mí, el camino es terrorífico y el final horrorífico es inevitable. Y bueno, por ahí, para concluir en esta primera parte de mi participación, encontré una frase que, pues bueno, se la atribuyen a Stephen King. No sé bien si sea cierto, ya ven que en internet a veces hay cosas que pues hay que tenerlas un poquito en duda, pero me pareció interesante. Entonces, se supone que él dijo: reconozco el terror como la principal emoción, así que trato de aterrorizar al lector, pero si me parece que no puedo aterrorizarle, voy a intentar horrorizarlo, y si veo que no puedo horrorizarle, entonces intentaré asquearle. No estoy orgulloso de ello. Entonces, bueno, esa es mi postura ahorita entre el horror y el terror. Isaac. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Isaac Ascamata, quizá muchos, creo que ninguno me conoce. Soy autor de 5 libros, ya tengo por ahí una novela de terror, se llama Guerra y Rabia, que es un hombre lobo. Tengo unos cuentos que se llama Yo el Maldito, que me publicaron allá en la Universidad de Puebla. Aquí la UNL me publicó uno que se llama Tristes ratas solas en una ciudad amarga. Y bueno, hay otros 2, pero son de ensayos. A mí me encanta mucho el tema del horror desde que tengo memoria lectora, es decir, cuando ya empecé a ser un lector asiduo a los libros, como a los 12, 13 años, me encantaba demasiado los que ahora conocemos como clásicos decimonónicos. Cuando me invitaron a dar esta charla, regresé un poco a mi biblioteca querida de la adolescencia y me hice la pregunta: ¿cuál es la diferencia entre horror y terror? Y entonces llegué a la conclusión que es como una especie de jerarquía, de control sobre las emociones. Es decir, para mí hay 4 estadios: el miedo, el horror, el terror y el pánico. Y ahorita voy a tratar de explicar cada uno de ellos. El miedo es cuando pues, el lector o la persona que va a sentir esa emoción
sabe que puede pasar algo, que está en riesgo, pero eso que puede ocurrir no lo tiene enfrente, lo está apenas configurando en su imaginación. A veces el miedo, por eso es tan genial, por eso hay muchos autores que explotan el miedo, ya sea en literatura o en películas, que no te muestran al monstruo hasta que, pues ya casi al final, ¿no? Porque todo esa fue una construcción de miedo, te atemorizó, ¿sale? Después para mí sigue el horror, cuando sabe la persona que efectivamente algo está acechando y que no hay manera de correr lo suficiente para escapar de ello, pero aún no lo ven. El terror es cuando ya esta emoción se descontrola, cuando ya no puedes, ya no está en tus manos evitar un desenlace catastrófico, pero aún no ves al monstruo, ¿no? Hay muchas historias que hacen eso. Por ejemplo, últimamente se estrenó en cine esta película que habla del viaje de Drácula en el barco, o sea, un mar de sangre, ¿no? Que los marinos saben que algo está acabando con ellos, pero no saben, o sea, no lo han visto. Y ya cuando lo ven, pues sí, ya se aterrorizan, ¿no? Y para mí, la emoción de esta índole, que es el culmen del descontrol, y que pocas veces llegan las películas, incluso las novelas, a alcanzarla, es el pánico. Ya la persona solamente deja de ser una persona, un individuo cultural, y se vuelve un individuo biológico. Nosotros como seres humanos tenemos esas dos vertientes, somos un ser biológico y un ser cultural. Bueno, cuando estás en el terror pánico únicamente corres por tu vida, únicamente respiras, es el instinto de supervivencia. Creo que pocas novelas, pocas películas pues llegan a este estadio. Y con esto termino. La siguiente voy a hablar de cómo este pánico o este terror se construye a través de la ideología imperante de las épocas. Cada sociedad construye un monstruo a su imagen y semejanza y que representa sus peores miedos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo soy David Alfaro. Principalmente me dedico a realizar casas de terror. Anteriormente, mejor dicho, en este mes de octubre realicé la casa de terror que se llama Esquizofrenia, la cual ya lleva 5 temporadas. Y pues bueno, dentro de otros factores a los que me dedico, también soy arqueólogo. Entonces, ¿en qué me baso a mí en ese aspecto del terror? En el aspecto de mi casa de terror como tal, pues es llevar a los espectadores y a los participantes a sus peores fobias y obviamente adentrarlos a un mundo totalmente desconocido, ya que en mi caso el entrar a mi casa de terror no es una casa común, como quien lo dijera, que llegas y a lo mejor te espantan por un lado o algo por el estilo. En este caso sí llevo a los participantes a que vivan el terror de manera física, psicológica y mental. Entonces, en ese aspecto, a mí el terror es una vivencia, pues ahora sí que muy literal, ¿no? El hecho de ya sentir algo, no nada más de una pantalla hacia el frente o de sentir una sensación a un lado tuyo, es el hecho de ya sentir esa sensación y esa emoción directa en tu cuerpo físico, ¿no? Y en el caso de lo que me dedico de las terapias de Los Ángeles y todo esto, ahí yo manejo un poco más el tema del horror. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque en lo personal lo he vivido y a las personas que han estado conmigo como alumnos, el hecho ya de presenciar a lo mejor un tema de demonología, de fantasmas como tal, ahí sí parte mucha diferencia del terror como tal, al menos a mi punto de vista. ¿Por qué? Porque ya estamos trabajando con entidades o seres de los cuales no tenemos conciencia directa de que están ahí y que obviamente nos pueden llegar a afectar en un momento dado sin que nosotros nos demos cuenta, aunque también hay ciertos tipos de entidades o cierto tipo de demonios que sí pueden llegar a afectar directamente, y eso, como lo comentan mis compañeros, ya es un tema de estar hablando que a lo mejor se cierran las puertas solas, las luces parpadean, a lo mejor ya las sillas, y hablando en términos muy básicos. ¿Por qué? Porque ya puede llegar a pasar un suceso más fuerte como lo que es un ataque directo hacia una persona. Entonces, al menos en mi caso, por ahí puedo diferenciar un poquito más el tema del terror y el horror. Y como les comento,
en mi caso, yo llevar el terror a mis participantes en mis eventos de los que he realizado, pues sí, ya literalmente es una cuestión de que vivan a lo mejor una claustrofobia, el hecho de que ya no puedan llegar a respirar, o literalmente sentirse ya torturados, ¿no? Y en el caso del horror, en el caso de la angiología, pues bueno, les explico mucho el término de cómo identificar a todos estos tipos de seres para que puedan empezar a trabajar y obviamente no sufran algún contraataque, y sobre todo más cuando están aprendiendo a realizar sus lecturas o su conocimiento con lo que viene siendo en este tema de lo espiritual, y que a fin de cuentas parte de lo mismo, que estamos adentrándonos a un portal, a una dimensión desconocida en la cual nos vamos adentrando, y es como dejar la puerta de tu casa abierta, ¿no? Se puede meter quien sea, y en ese momento pues es cuando tenemos ese tipo de detalles ahí con seres que no están físicamente aquí con nosotros. Veo que el terror y el horror no son nuevos, vienen desde pues las más antiguas mitologías, y hay muchos casos y muchos ejemplos, desde por ejemplo desde Odiseo, ¿no? Cuando todo lo que vive en la isla con sus compañeros marinos que los convierten en puercos, y con los cíclopes, y luego el canto a las sirenas y todo eso, ¿no? Entonces no es un tema nuevo, se ha explotado mucho desde el punto de vista literario y causa unas emociones de todo tipo, pero en general son aversivas todas estas emociones, ¿no? Y como bien dices, o dijeron, llegan a causar de alguna manera ya una cuestión biológica, aparte de la psicológica, ¿no? La pregunta es, desde el punto de vista literario, ¿por qué es tan adictivo esto? ¿Por qué a la gente le gusta estar sintiendo eso? ¿Por qué la gente se somete a ese tipo de experiencias? Bueno, desde mi experiencia personal, yo creo, o sea, que el estar adicto a leer este tipo de historias, o a ver las películas, o estar, por ejemplo, en ambientes como las casas de terror, etcétera, pues es por la adrenalina que genera todas esas emociones que sientes cuando estás bajo esos estímulos. Entonces es un estímulo externo que yo creo que se conjunta con lo que tú tienes de vivencias y demás. O sea, no es lo mismo que alguien esté dentro de un ambiente de terror clásico, digamos, pero que esa persona pues a lo mejor no haya vivido nada raro en su vida, o nada espeluznante, o que haya tenido una vida, digamos, plana. Si al contrario, una persona que tiene vivencias y que las ha abrazado y que las ha pensado, y que le han provocado otras emociones cuando está dentro de otro ambiente, lee o ve o siente, pues entonces le provoca ese tipo de adrenalina, y eso siempre biológicamente es adictivo. Pues bueno, hay gente a quien no le gusta, pero no necesariamente porque porque no le guste como tal, sino porque quizá no lo ha experimentado por completo con una mente abierta, como para decir, bueno, ¿esto qué es lo que me provoca? Entonces, creo que eso es parte de sentir como necesidad de estar en contacto con ese tipo de historias, con ese tipo de imágenes, etcétera, pues para sentir finalmente placer. Eso es lo que creo que puede ser contradictorio, sí, porque, o sea, es horrorífico, pero te provoca placer, pero está la adrenalina al top. Entonces, bueno, pues es parte, creo, de por eso sentir esa necesidad. Sí, bueno, interesante pregunta. Considero tal vez una respuesta, no la respuesta, pero una de las respuestas
podría ser que en nosotros, sujeto cultural, aún pervive pues ese primate, ¿no? Ese primate que pues no tenía alas, no tenía garras, no tenía colmillos así enormes, no corría rápido, y pues era la presa nocturna de leones, de tigres, de dientes de sable. Bueno, nuestras emociones siguen ahí, ¿no? El Homo sapiens tiene alrededor de 200.000 años de ser como ya estamos nosotros ahorita, pero civilizadamente tenemos no más de 6.000 años que ya tenemos como ciudades y pueblos, etc. Entonces, una de las respuestas puede ser que sentimos horror porque es un mecanismo natural, ¿no? Que todavía tenemos ahí y que a veces es necesario para nosotros como especie sentirlo, liberarlo, ¿no? Pensemos que quizá uno de los monstruos más antiguos, o de los monstruos más antiguos, son estos antropomorfos, como el hombre lobo, como el licántropo, que de alguna manera en un ser pues legendario, que no mitológico, legendario, se lograba conjugar el miedo instintivo de las personas con el depredador de la zona. Probablemente estamos hablando de un monstruo de la época de las cavernas, ¿no? Tal vez el hombre lobo, bueno, no tal vez, sino quizá por eso en Europa el hombre lobo es como el gran monstruo, porque ahí abundan los lobos, ¿no? Entonces se juntan lo biológicamente constitutivo del ser humano con el depredador de la zona, entonces te creas un monstruo. En África existe una especie de hombre cocodrilo, y en la India también un monstruo muy muy antiguo es el Rakshasa, que es un hombre tigre. Entonces, ¿qué te dice eso? Seguimos, a pesar de tanta cultura y a pesar de unas ciudades y tener armas y vestidos y universidades, seguimos siendo todavía ese changuito temeroso, ¿no? De poner un pie en la oscuridad, ¿no? También, ¿qué niño no nace con miedo a la oscuridad? Después se te quita, pero tienes un miedo instintivo porque no entiendes qué has hecho ahí, ¿no? O sea, en 6.000 años una emoción o un elemento evolutivo no se borra, se disfraza, pero no se borra. Entonces yo creo que esa es una de las razones por la que nos gusta sentir terror de vez en cuando, para liberar eso que traemos adentro. Muy bien. Fíjate que a mi punto de vista yo creo que se basa más el hecho de sentir esa sensación de placer, que a final de cuentas, aunque sea un tema que nos va a causar miedo como tal, el hecho de adentrarnos a lo desconocido, indagar, a lo mejor, como lo dice acá el compañero, el hecho de simplemente, desde que nacemos, ¿qué niño no tiene fobia a la oscuridad, no? Entonces, de alguna manera, el adentrarnos a un tema totalmente desconocido, porque al final de cuentas, a pesar de ser niños a ser adultos, siempre cuando nos dicen algo de esto no lo puedes hacer, te genera esa sensación de sí lo tengo que hacer, ese miedo del qué va a pasar si lo realizas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, muchas personas, a pesar de que no les gusta el miedo o el terror como tal, buscan una experiencia totalmente diferente que les descargue esa energía que se carga día a día, ¿no? Porque a final de cuentas, el vivir una sensación de horror o de adentrarnos a otro tema del cual no estamos acostumbrados, como es el visitar a lo mejor un museo o de terror o una casa de terror en mi caso, muchas personas han llegado y dicen, yo sí definitivamente no estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, no me gustan, mas sin embargo quiero vivir una experiencia totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llegan y haces una descarga de emociones y te vuelves a recargar, el volver a sentirte con ese placer de vivo, ¿no? Porque a final de cuentas, como lo menciona, nos genera una pequeña pizca de adrenalina muy fuerte, la cual nos hace sentirnos nuevamente como más plenos, más relajados, y a final de cuentas nos termina liberando. Entonces yo creo que por eso lo crea como tal adictivo. Muy bien. Vamos a pedirle a Tomás si nos quiere leer un fragmento de un cuento de terror, y luego lo comentamos. Sí, gira entre suspenso y terror. Es de Álvaro Menéndez Leal, es antiguo, se llama La dama frente al espejo. Al entrar al salón de los espejos, la bonita señora no pudo resistir el impulso de mirarse. Por lo demás, es un impulso natural.
y su comisión no conlleva nada delictivo ni pecaminoso. Había entrado al salón de los espejos para esperar a la marquesa, con quien bebería el té en el coqueto jardín inglés del flanco izquierdo del castillo. Puso pues su carterita sobre una silla, quedándose con la polvera. Al ver su imagen reflejada en el azogue, respiró un poco la nariz para empolvarse. Luego puso en su sitio, con un gesto regañón, a 2 o 3 cabellos rebeldes y se ajustó el traje sastre. Fue ese el momento en que percibió el fenómeno. Atrás suyo, otra dama se ajustaba el vestido sastre frente a otro espejo de pared. Atrás de esta nueva mujer, otra más, igual, también ella se ajustaba el traje sastre. Y más otra atrás, otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Dio ella un paso, retirándose alarmada del espejo. Simultáneamente, una infinita sucesión de imágenes de mujeres en un todo iguales a ella, dieron también un paso para retirarse de sus espejos. Abrió los ojos desmesuradamente, y aquel millón de mujeres abrieron 2 millones de ojos desmesuradamente, formadas en una línea recta en perspectiva que llegaba al infinito. Palideció. 10 millones de mujeres palidecieron con ella. Entonces dio el grito, llevándose la mano a los ojos. 100 millones de mujeres corearon su grito y repitieron su gesto. Cayó al suelo. 1000 millones de mujeres cayeron al suelo gimiendo. Ella se arrastró sobre la gruesa alfombra árabe, y su incontable número de mujeres, como soldados sobre el terreno, calcaron uno a uno sus movimientos felinos. No logró salir del salón de los espejos. Al acudir los sirvientes, encontraron muerta media humanidad. Aquí en esta parte me gustaría que tuviéramos de manera muy breve un análisis, ¿no? de esto. O sea, ¿es realmente terror? ¿Es un juego de física contado de una manera pues muy sui generis? Y una cuestión que también me gustaría introducir aquí es la parte simbólica. O sea, estamos llenos de símbolos en los cuentos de terror. Lo mencionabas en las casas, vemos la luna, se mencionaba lo de inclusive cuestiones demoníacas, pues cuestiones escatológicas, amuletos, etcétera, ¿no? O sea, ya se sentía protegido, que se colgaba el diente del tigre, ¿no? Etcétera, etcétera. Me gustaría que hiciéramos un pequeño análisis muy breve de este fragmento desde cada punto de vista. Entonces, si nos ayudas, Susi, comenzando, ¿no? Bueno, ahorita que estaba escuchando a Tomás, yo tengo, bueno, no sé si han escuchado de la tripofobia, sobre la fobia a los patrones. Que pareciera irracional, la verdad, bueno, creo que todas las fobias lo son, pero entonces ahorita que estaba escuchando a Tomás sobre alguien que está reflejado y luego que refleja, eso finalmente es un patrón. Entonces, lo que yo decía hace ratito sobre lo que cada quien trae dentro de su propia personalidad o de su historia y que lo puede concatenar con lo que está leyendo o lo que está viendo, es lo que principalmente puede generar ese miedo. Quizá para mí, por ejemplo, esa historia sí pudiera representar cierta ansiedad, pero también si la analizamos un poquito más, digamos, de forma aislada, fuera de lo que yo pudiera sentir, pues habla de una mujer que a lo mejor tiene una situación personal que la hace sentir ansiedad y verse reflejada, pero también ver a gente atrás de ella y ver a más gente igual que ella y se siente atrapada finalmente. Entonces,
pues bueno, creo que ese es un poco el sentido del fragmento que leyó Tomás. La parte del terror, yo, como lo mencionaba al principio, para mí el terror es más como un proceso. Entonces, todo lo que iba narrando Tomás y el proceso que ella iba sintiendo, que ella iba experimentando, para mí eso es lo que lo hace un relato de terror. Y al final, pues ya la culminación de la historia en donde ella muere y demás, pues es como lo que esperas después de haber experimentado un ambiente de terror. Y al final, pues ver ahí a toda la gente, bueno, a ella muerta, pues creo que eso es lo que puede generar finalmente el sentimiento de horror. Lo que sí quiero mencionar es que no necesariamente los textos o los libros o los autores que están un poco, digamos, encasillados en el género del terror son los únicos que generan historias de terror. O sea, yo he leído pues varios, por ejemplo, incluso en Gabriel García Márquez, que no está considerado como dentro del género de terror, tiene muchas historias que son terroríficas. Hay una en particular, un cuento que se llama Yo solo vine a hablar por teléfono, o Yo solo quiero hablar por teléfono, que describe la historia de una mujer que bueno, finalmente es algo como inverosímil, pero pues para eso son esas historias, para poder experimentar esas cosas que en la vida real no podemos. Y al final, o sea, ella dice, es que yo solo quiero hablar por teléfono, la meten en un manicomio y adentro obviamente no le creen que no es de las locas que está ahí. Entonces todo eso y toda la atmósfera de terror que se genera con esas letras es finalmente para mí una historia de terror, a pesar de que pues el autor no es propiamente de terror. Bueno, esa es mi participación. Bueno, a mí, hablando de símbolos, cada cultura entiende pues lo que le da miedo, ¿no? A mí me recordó mucho a estas imágenes de la India, ¿no? Estas imágenes de la India que dioses o mitos, no sé, tienen 20,000 brazos y 20,000, y de repente como que con esos brazos, esos 20,000 brazos como que provocan la destrucción, ¿no? Entonces a mí me pareció un texto, bueno, desde ahí podría analizarlo, me gustaría leerlo para buscarle más símbolos, pero en primer instante fue eso, y en segundo también me recuerda un terror muy contemporáneo, un horror, un miedo contemporáneo, ¿no? Como ya somos demasiados, ahora como que las historias se están volcando a de qué manera bajar el número de la humanidad, ¿no? Y ahora el cuento terminó con que se murió la mitad de la humanidad, media humanidad, como en los zombies, ¿no? Como en las pandemias, como la literatura de horror de 10 años, que tuvo muchísimo éxito de 10 años hacia acá, ¿no? Entonces creo que es no sé de cuándo es el relato, pero por eso me sonó muy, muy contemporáneo, quizás no sé de cuándo es. Es antiguo, es del siglo pasado, pero es decimonónico, sí. Creo que es español este señor, no es del teatro. No trae la fecha, pero sí. Vienen cuentos breves y maravillosos, habría que buscar. Órale, sí, pues eso fue lo que... Es un cuento viejo, realmente. Pero eso hace la literatura clásica, no hace, exacto. Se actualiza constantemente con nuevos significados. Fíjate que en ese aspecto yo lo estaba analizando, y el miedo a simplemente el hecho de la ansiedad de la persona, que a final de cuentas a lo mejor se está reflejando en sus pasados, ¿no? Principalmente en lo que lo rodea, y que a final de cuentas termina angustiando a la persona. Pero hay un término que es de folk horror, y también lo baso un poquito más por ahí, de que a lo mejor puede ser un tema de una zona en específico, de cultura, o de un país en específico, ¿no? Porque es donde se genera ese tipo de términos. Entonces ya ahí yo creo que viene finalizando un poco más el tema del horror, del hecho de que a lo mejor son sucesos específicos de una zona en específico, que pudiera ser un tema a lo mejor ya de pues algún tipo de brujería o algo por el estilo, ¿no? Entonces yo también me viajé un poquito más ahí por ese tema más cultural de viajarnos a otro lugar totalmente diferente, y fuera del hecho de a lo mejor de que sea la persona quien se ve en el espejo y al final de cuentas termina muerta. Yo creo que es más un tema de, pues sí, de un lugar en específico, ¿no? O sea, que al final de cuentas a lo mejor cada cierto tiempo sucede este tipo de circunstancias,
y pues a alguien le tocó la mala suerte y ella fue la que se murió, ¿no? Entonces yo creo que va más encaminado por el tema del horror. Muchas gracias. ¿Alguna persona del público que quiera hacer alguna pregunta? Una pregunta para Gasca, pensé que ibas a tratar ese tema, el espejo y los vampiros, Gasca. Creo que eres No se reflejan. O sea, que no se ven simplemente, ¿no? Va por ahí la idea, ¿no? Sí, es muy simbólico también eso. O sea, el espejo es un símbolo también, ¿verdad? La siguiente levantó la mano. Hola, buenas tardes, muchas gracias por venir. A mí una de las facetas o los aspectos que me interesan o que me gustan más de estos subgéneros es cómo los monstruos de estos relatos pueden como reflejar las ansiedades de la sociedad contemporánea en la que están inscritos. Por ejemplo, Frankenstein. Me gusta cómo se puede hacer una lectura o interpretación de esta novela a partir de los miedos que se tenían en la época en la que fue escrito, en el sentido que la ciencia estaba avanzando muy rápido, se creía que el hombre se estaba tratando de convertir como en un dios, en algo que no era, o sea, que estaba tratando de fusionar elementos que no le correspondían, y como todas estas ansiedades con respecto a la modernidad que estaba como empezando a forjarse, ¿no? Y también como el monstruo puede ser como analizado como muchas cosas en el sentido que se convierte el otro, y a partir de ahí hacer como un análisis contemporáneo de las personas o los aspectos o algunos elementos que nos pueden dar miedo pues en la actualidad, ¿no? Y también como las criaturas horrorosas pueden como trasladarse a contextos contemporáneos y reflejar lo que a nosotros nos da miedo, ¿no? Y sobre todo aquí en Monterrey, cómo puede trasladarse como en esta sociedad conservadora en la que vivimos, cómo también grupos, minorías o así pueden convertirse en el discurso público como horrorosas, y a partir de ahí hacer como un ejercicio de censura. Entonces, lo que yo les quería preguntar es como qué opinan como de este aspecto de los géneros, subgéneros como el horror y el terror y todas estas cosas, y cómo pueden utilizarse como para hacer una denuncia social del contexto en el que se escriben, y no sé, sí. Bien. Muchas gracias por su participación. Claro, Frankenstein es muy interesante, ese monstruo, el Dr. Frankenstein, precisamente porque nació en el siglo XIX, donde estaba este discurso de la ciencia, ¿no? Como la transformadora de la realidad y en contra de la religión imperante, ¿no? Fue el monstruo que tenía que salir, y Mary Shelley lo logró. Con respecto a tu pregunta, me parece que sí, no solamente son denuncias sociales, también los monstruos a veces sirven para justificar cierta pues discriminación hacia otros grupos, ¿eh? Pienso en los zombies, ¿no? En las películas de zombies o en los libros de zombies como Guerra Mundial Z de Max Brooks, ¿no? Que no tiene nada que ver con la película horrible de Brad Pitt. Esta novela es muy genial, pero bueno, desde el momento en que algunos países y algunas sociedades no se ven reflejadas, ¿no? Y desde el momento en quiénes son los que se salvan, siempre son los que tienen cierta condición de vida, cierto color, ¿no? Cierto poder, ¿no? Entonces, creo que en muchas películas y en muchas series vemos como que estos muertos vivientes probablemente representan sectores sociales que no son el objetivo de los gobiernos para mejorar sus condiciones de vida, quizá no tienen el poder adquisitivo para transformar sus condiciones de vida, y entonces como ya nadie sabe qué hacer con ellos, la ficción, de una manera tal vez inconsciente, quiero pensar que es inconsciente, sino que qué horror, ¿no? Literal, pues no le encuentro otra forma más que volverlos los malos, los apestados, los infectados, ¿no? O volvernos tal vez, porque allá en Hollywood no creo que entremos mucha gente que habita Monterrey, ¿no? Como,
este panorama de la sociedad que debe salvarse. Entonces, es muy, muy interesante tu comentario y tu pregunta, porque sí, los monstruos, yo creo que sí, no tanto como una denuncia social, sino más bien como un señalamiento social y una justificación hacia la discriminación, históricamente. Muchas gracias. Fíjate que en al menos a tu pregunta, como lo comenta acá mi compañero Isaac, perdón, como lo comenta Isaac, fuera del hecho de a lo mejor ser una denuncia social como tal, hay que, yo creo que más que nada aprender a indagar a quienes nos rodean a nuestro alrededor a final de cuentas, porque lamentablemente el hecho de presentar a lo mejor cierto tipo de temas como es el de Frankenstein lo basan más en el tema de la discriminación más que definitivamente en un hecho de algún tema de horror, ¿no? Porque definitivamente ahorita vivimos en un mundo en el que discriminamos a alguien por una maldeformación o algo por el estilo, y más allá de ver quién es esa persona o qué nos aporta esa persona. Yo creo que hay que analizar un poquito más quiénes realmente son los monstruos, quienes nos rodean a nuestro alrededor, porque al final de cuentas, lo vuelvo a repetir, nosotros miramos más allá del horizonte y decimos, está tal persona como presidente, como gobernador o lo que tú quieras, ¿no? Y ves a una persona a un lado tuyo que a lo mejor tiene mucho más potencial y que puede dar mucho más que cualquier otra persona o lo que sea, y si le falta cualquier parte de su cuerpo, en cualquier lugar, hasta te lo marcan como pauta, ¿no? De este estacionamiento es específicamente para las personas minusválidas. Entonces, cuando debería de ser en realidad en general, a mi punto de vista, sí dar un hincapié, un espacio, más sin embargo, no hacer esa punto de discriminación, como decir, marcarlo como es un monstruo, ¿no? Porque te falta esto o porque tú no puedes hacer esto. Entonces, yo lo veo más por ese lado, de que hay que analizar un poquito más quiénes son los que nos rodean y a quiénes realmente consideramos monstruos, para no hacer ese énfasis como una discriminación y simplemente asociarlo a que todos somos uno mismo independientemente de cómo seamos físicamente. Gracias. Muy interesante esta parte, ¿no? Del hombre elefante y el Quasimodo y muchas veces hasta los niños que no tienen nombre en las escuelas, ¿no? Que también hay mucho de eso. ¿Alguna pregunta más del público que quiera participar? ¿Algún comentario? Adelante. A ver. Las dos. Hola, buenas tardes. ¿Cuál serían como los elementos o el método para generar una atmósfera terrorífica? O sea, para mí es muy sorprendente que un escritor llegue a generarle un sentimiento a otras personas por medio de palabras escritas en un papel. O sea, ¿qué es lo que debe de hacer para llegar a ese punto un escritor? Hola, gracias por tu pregunta, muy interesante. Bueno, yo te puedo responder desde mi proceso creativo. Creo que pudiera ayudar un poquito. Para mí una historia de terror, y para poder escribirla, lo que tienes que generar es un ambiente de suspenso, principalmente, para mí. Ese ambiente de suspenso no puede ser plano, tiene que incluir varios elementos, y esos elementos, dependiendo obviamente de la historia y de los personajes y demás, se tienen que conjuntar de forma que si tú como escritora te acuerdas de los peores miedos tuyos y de la humanidad, o sea, hablando así de manera general, porque finalmente escribes no solo para ti, bueno, principalmente para ti y para que lo que salga te guste, pero pues el chiste es que el resto de quienes lo lean también puedan experimentar esa atmósfera que tú quieres describir.
Entonces, a veces los elementos descriptivos que vas poniendo a lo largo de la historia son los que hacen ese ambiente de suspenso principalmente. Y luego, pues bueno, a mí en una de las ocasiones que me tocó participar presentando mi libro, alguien me decía, porque yo mencionaba que desde muy chica yo siempre fui muy miedosa. Y como mencionaba hace ratito, o sea, el miedo a la oscuridad era, o sea, hasta incluso más grande, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué ahora lo que me gusta es escribir de terror? Y alguien en el público al final se me acercó y me dice, es que tú puedes escribir eso, porque finalmente sabes lo que se siente el experimentar ese tipo de miedos, el experimentar la oscuridad, el experimentar que a lo mejor abajo de la cama haya algo, o que algo se movió en tu casa, y estás abierta a eso. Entonces, pues yo creo que para escribir una historia y generar terror en quien lo lea, o horror al final, tienes que abrir la posibilidad a todas esas emociones y traer elementos que tú sabes que una vez que los vas escribiendo generen ese ambiente que al final tú digas, bueno, lo leo y sí está, o sea, el miedo ahí presente. O sea, para mí los dos elementos básicos son suspenso y miedo en lo personal. Entonces, pues mientras vayas concatenando todo eso y te des la oportunidad de decir al final sí se puede sentir eso, pues creo que ya estás creando una historia de terror. Pues yo creo que cada monstruo exige su propia configuración. Por ejemplo, hay monstruos que pues exige que sea como más directa y más violento, ¿no? Como sea cruel el monstruo. No, cruel es un adjetivo que quizá no va con tipos de monstruos brutales. A lo que quiero llegar es que a mí para una atmósfera me encanta que utilicen palabras hasta poéticas, ¿no? Así palabras poéticas, pero depende mucho qué monstruo estén describiendo. Si están describiendo una bestia, pues me gusta que sea como sangrienta, feroz, que ruja, que grite, que le exija al lector ese temor, ¿no? Por el contrario, si están describiendo pues el monstruo clásico por excelencia, el Conde Drácula, me gusta mucho una atmósfera elegante, tal vez vinos, tal vez una voz como la del maestro Tomás, ¿no? Y aunque no hable de Hungría ni de Rumanía, aunque hable, no sé, pienso aquí en Monterrey, pero te va a exigir el personaje cierta postura, ciertas palabras, ciertos movimientos. Hay otros monstruos que te exigen tener conocimientos históricos, por ejemplo, las momias, ¿no? Hombre, tener, pues ahí en tu atmósfera, poner fechas, poner tal vez significado de los jeroglíficos, ¿no? O si vas a hacer como tipo Godzilla, que tenías que tener pues, referencias de la Segunda Guerra Mundial y la bomba atómica, ¿no? Entonces, como que cada monstruo necesita sus propias atmósferas. En lo personal me gustan los más salvajes. Les recomiendo una obra que se llama... no sé por qué se me olvidó cómo se llama. No es mía, es un autor, Mac. Es que es como irlandés, pero bueno, básicamente trata de unos judiciales mexicanos que llegan a un parque en Toluca, cerca de la capital del Estado de México, y ahí liberan a personas que como que secuestran a los infelices. Y ya las personas van corriendo porque piensan que pues, los van a acribillar, pero esos cuates se empiezan a transformar como en hombres cerdos o jabalíes. Y entonces, pues, los empiezan a cortar de esa manera y son de ese tipo de monstruos bestiales que yo disfruto tanto de él. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Fíjate que, al menos en mi caso, bueno, yo no me dedico directamente a la escritura, pero obviamente tengo que hacer un análisis de poder generar cierto tipo de terror ante mis espectadores. Pero yo creo que para generar ese miedo y ese terror precisamente es eso, analizar la historia que vas a escribir a fondo, porque pues yo creo que al menos en lo personal no es como que vayas a poner a lo mejor una historia de un diablo y ya pintarlo como tal, como en todas las historias, ¿no? De color rojo y con cuernos y demás.
hay ciertos tipos de demonios que te puedo describir, al menos en mis términos de la arqueología, que la verdad varían muchísimo de lo que uno cree realmente que es lo que hay o lo que puedes llegar a ver. Entonces, analizar ese punto y llevar a esa consistencia de a lo mejor de un susurro muy sutil de cuando te hablan y te dicen al oído tu nombre en voz baja. Entonces, ese tipo de puntos yo creo que son muy importantes para poder crear esa atmósfera y ese ambiente en la persona, y que mentalmente se lo cree y llegue a un punto que inclusive pues como pasa en las películas, ¿no? Que al final de cuentas terminas de verla y que es lo primero que haces. A lo mejor en muchas ocasiones duermes con el foco prendido porque ya te generó ese terror, aunque tú creas que dices es una película, muy en el fondo sabes que te puede llegar a pasar. Entonces, como experiencia personal, una de las cosas de las que yo me he basado, al menos para crear mis eventos, es adentrarme en lo que me ha pasado a mí de niño, ¿no? Yo en lo personal, sí, a pesar de que me encanta el tema del terror y que yo me dedico a eso, a mí el hecho de dormir en plena oscura, sí, para mí es un terror totalmente inmenso, y se lo platico brevemente. Esto fue a base de muchas cosas que me fueron pasando a base de 2 años. Sin embargo, hay una experiencia muy peculiar que la verdad hasta la fecha no le encuentro sentido, que fue en una ocasión en el cuarto donde dormía. Estaba totalmente acostado, estaba todo totalmente apagado, de esas veces que me llegué a dormir así, y de repente escuché a un lado mío, ¿no? Que me dijeron, David. Entonces yo entre dormir y despierto fue así como que no contesté, y luego otra vez, David. Entonces ya se me hizo un poco raro, ¿no? Y fue de que, mande. Y luego me dijeron, voltea. Y yo, ¿para qué? Y luego, voltea. No hice caso. Entonces, imagínate esto, a eso voy, te digo, yo por eso me dedico a es de la manera en que pues, yo me puedo dedicar a realizar mis eventos, y de ahí saco todo. Entonces fue más un tema de estar, digo, dormido, y ya al último me vuelven a decir, voltea. Entonces al momento de yo voltear, hasta se me pone la piel chinita de acordarme, porque fue ver pues no sé si era una mujer o una niña, pero lo que sí te puedo decir es que estaba su cara totalmente descarnada. Entonces lo primero que hice fue así como que voltearme y taparme, ¿no? Entonces llega un punto en el que me vuelven a decir, David, voltea. Y yo, no voy a voltear. O sea, lo que me tengas que decir, dímelo aquí en el oído, te estoy escuchando, pero no voy a voltear. Y lo último que recuerdo fue que me volvieron a decir, voltea. Entonces, ya de ahí, ya no volví a escuchar absolutamente nada, pero yo creo que para poder crear un libro que cause ese miedo y ese terror, es adentrarnos a nuestras fobias principalmente, y qué es lo que nos genera terror a nosotros para poder presentarlo ante el público y que se adentre dentro de nuestra mente. Como lo digo yo, bienvenido a mi mente. ¿Puedo decir algo nada más rápido? La novela se llama El bosque maldito de John McCrae. Esa es la novela. Adelante. De una vez. Así de una vez. Oigan, a propósito de esto de los monstruos, ¿qué piensan ustedes como escritores, como narradores de la imagen del demonio? Porque de repente esas historias de que el monstruo y eso, pues probablemente a algunos no nos dé terror. Sin embargo, cuando los que somos católicos, cuando lo asocias con el demonio, o lo que platicabas ahorita, a mí de volada se me viene a la mente, pues eso es el demonio, ¿no? Claro. O sea, y qué miedo. Pero si es otra cosa donde yo no lo veo asociado con esa imagen maligna, pues simplemente lo catalogo en un cajón como algo extraño, algo raro, y no me causa terror. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Han usado en sus narraciones ese tema del demonio? ¿O simplemente lo narran como algo sospechoso, un monstruo raro, y hasta ahí queda la historia? ¿Qué piensan de eso? Bueno, yo en lo personal no soy mucho de escribir de monstruos, la verdad.
Sin embargo, la pregunta que tú haces creo que es muy importante porque, o sea, el hecho de sentir temor generalizado por una entidad demoníaca, yo creo que es más porque hay una contraparte de bondad, de algo divino, pero que la tenemos en la sociedad o que la tenemos en las religiones. Y esa contraparte pues es lo que a nosotros en lo personal creo que nos hace sentir ese miedo, ese terror, ese posible horror al final. Y como decíamos hace ratito, yo creo que también depende de cómo lo estás describiendo, porque no es nada más, bueno, pues esta historia y aquí hay un demonio. O sea, si el demonio solamente está sentado aquí con ellos dos y no está haciendo nada, pero el exorcista pues sí, o sea, lo que esté asociado a lo demoníaco, pero que tenga un ambiente que genere ese temor, entonces creo que es lo que hace que la historia o que el relato sea terrorífico. Pero sí creo también que es porque hay una contraparte de bondad, porque hay una contraparte de luz, porque hay una contraparte de lo divino. Si no hubiera esa contraparte, creo que finalmente podría ser como un monstruo cualquiera, ¿no? O algún otro que también genera terror, pero que no necesariamente tiene una contraparte divina. Es lo que gracias. Pues el demonio, como lo conocemos ahorita en nuestra tradición judeocristiana, pues no es otra cosa más que la figura del dios Pan, ¿no? De los antiguos griegos. Es Pan que, claro, ya le metimos un montón, o le metieron un montón de símbolos para denunciar una maldad, ¿no? Que al final, en todas las culturas tienen su dios que habla de la maldad porque es parte de nosotros. O sea, todos estos monstruos, todos estos espíritus, estas entidades más allá de nuestra comprensión en algunos casos, finalmente son una proyección nuestra, una proyección humana, ¿no? Entonces, a veces las sociedades o los seres humanos como que no quieren aceptar que nuestra especie también tiene una parte malvada, entonces crean unas figuras o unas creencias, realizan unas creencias, ciertos rituales, donde se trata de expurgar eso, ¿no? Que también nos hace seres vivos. Fíjate que, al menos en esa pregunta en específico, en mi tema de la arqueología, hay muchos términos a los cuales nosotros les podemos llamar demonios como tal o entidades. Hay una gran diferencia en estas dos, porque a final de cuentas un demonio ya se supone que es un ser desterrado y una entidad puede ser un fantasma o puede ser simplemente pues una energía que se va formando con el tiempo. Más sin embargo, o un alma que no ha encontrado su lugar, ¿no? Algo así dice, ¿no? Un alma que vaga o que algo así, ¿no? Sí, exactamente, puede ser un alma que a lo mejor no ha encontrado como tal su camino, aunque en ese término en específico te he de decir a mi conocimiento que ese punto en específico lo tiene mal catalogado, porque se supone que una persona que ya falleció literalmente pues va hacia donde tenga que ir, ¿no? No hay entidades o energías que se queden como tal aquí en este mundo plano en el que estamos, sino que a final de cuentas, como lo comentaba Isaac, hay energías que se van formando por parte de nosotros. Hay un término que no sé si conozcan, se llama larvas energéticas. Y ese término es un demonio que se va formando a base de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, y que poco a poco, al paso del tiempo, nos va generando mala energía y por lo tanto también nos va contrarrestando energía. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que empiezan los síntomas más comunes, que son dolores de cabeza, que a lo mejor no progresas en el camino, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, evidentemente hay cosas que a lo mejor a nuestro punto de vista podemos decir esto no creo que sea real, más sin embargo el hecho de que nosotros no lo creamos no quiere decir que no exista. Entonces hay que tener muy en cuenta algo muy en específico, que a final de cuentas todos somos seres energéticos y por lo tanto esa energía se puede llegar a transformar.
independientemente de que nosotros estemos de manera física, no quiere decir que no exista otro tipo de energía que no esté en nuestro plano y que no esté presente ahí. Entonces hay que tomar muy en cuenta esos puntos que vuelvo a repetir, el hecho de que nosotros no creamos no quiere decir que no existe. Gracias. ¿Una pregunta más? Adelante. Hola. Bueno, yo moviendo un poco las referencias a algo más contemporáneo, no sé si nos puedan mencionar como cuáles son sus escritoras o escritores favoritos como de terror actual. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la escritura de Mónica Ojeda, siento que es un buen ejemplo de ello, Marina Enríquez, entonces no sé si nos gustaría compartir algo de eso. Pues, bueno. Siempre que me hacen esa pregunta, se me olvidan todos los escritores que son mis favoritos. Pero bueno, Mariana Enríquez es una de las que me gusta mucho. Margaret Atwood, por ejemplo, que no está tan catalogada dentro del terror, pero que tiene muy buenas historias también dentro del género. Stephen King es de los más comerciales, pero también varios de sus libros me gustan mucho. No es una lectura tan sencilla, creo. Algunas de las letras están un poco rebuscadas, que a veces eso complica un poco el sentido. Pero bueno, sí me gusta. Edgar Allan Poe, obviamente. Lovecraft me cuesta trabajo leerlo, pero me gusta mucho también las historias y todo el ambiente que crea. ¿Cuál otro? Bueno, hay un autor mexicano que no solamente escribe de terror, que es Alberto Chimal, que también me gusta mucho, y bueno, su esposa Raquel Castro, que escribe más de zombies también. Pues bueno, digamos que ahorita son los que se me vienen a la mente. Tengo muchos autores y como mencionaba hace ratito, no necesariamente leo solo de terror para sentir que la historia es de terror. Entonces me gusta también explorar otro tipo de géneros, pero buscando el toque de terror. Hay una escritora española que se llama Marina Pérez Agua, que también es muy buena. Su libro de 6 formas de morir en Texas es muy bueno. Es para mí. Bien, pues últimamente yo he estado explorando mucho la novela gráfica de horror. Alan Moore me encanta, de hecho tiene una novela gráfica enorme que se llama From Hell, que son las cartas que mandó Jack el Destripador a los periódicos, y ahí la tengo en una edición a color, entonces ya se imaginarán que está muy gore. Me gusta mucho Alan Moore, me gusta mucho esta novela que se llama Moonshine, volumen 1, 2, 3, 4, y los que, bueno, yo me quedé hasta el 4, creo que ya hay más, de Eduardo Rizzo y creo que Brian Azzarello, pero es Eduardo Rizzo. Me gusta muchísimo también una novela que se llama Contra Natura, que no es tanto de terror, pero bueno, sí más o menos entra, porque es una cerdita que se apodera de ella una especie de demonio y ya se empieza a transformar. Es como una fábula de horror. Sé que suena estúpido, pero se la recomiendo. Muy subida de tono, gráficos sexuales, con los rituales, muy interesantes. Y pues básicamente esos me gustan ahorita. Y bueno, Mariana Enríquez, que creo que es lo genial. Y de los cuentos, bueno, ya sé que la pregunta fue literatura contemporánea, pero Charles Perrault, no hombre, decimos que es cuentos para niños, pero para nada. Es terrible, es cuento de terror lo que él escribe. O sea, desde Barba Azul, que es un feminicida que tiene a sus esposas colgadas ahí en su habitación, La Caperucita Roja, que habla de un lobo que en realidad se come a la abuela y a la niña, y al final hay una moraleja que básicamente parece que se está refiriendo a un violador, ¿no? O sea, son verdaderos cuentos de terror los de Charles Perrault. Bueno, fíjate que al menos a mí en ese tema del terror me gustan mucho los libros de Stephen King, porque me encanta cómo implementa los gráficos y cómo te va adentrando en el tema del terror y el horror, ¿no? Pero también, bueno, otros términos que al igual a lo mejor no van tan adentrados en el tema como tal de horror, pero sí en el tema de lo sobrenatural. Hay libros de la angelología que son de Doreen Virtue,
que nos adentra un poco en el tema de lo, como te menciono, de lo paranormal, más que nada, de lo paranormal y lo espiritual. Aunque a final de cuentas sean temas totalmente distintos, sí tocan puntos muy importantes que a final de cuentas, a mi punto de vista, pues hay que conocer. Entonces, por ese lado, pues esos son los dos autores que más me gustan a mí. Muchas gracias. Vamos a dar paso a una pequeña dramatización de una lectura que no les platico más, mejor después de la dramatización comentamos. Tomás, entonces, por favor, a capela. No, ahí están bien, ahí están bien. ¿A capela? Sí, sí. No, sí, a capela, sí, sí. Bien. Bueno, de Oniria Producciones con Has Garza hay una nueva faceta de ellos. Ellos se llama Ellos y sus demonios, y este texto forma parte precisamente de ese esquema. La mayoría son historias basadas en hechos reales, algunas no, ¿verdad? Pero yo les dije, tengo una hermana que falleció ya, pero era medio bruja. Escribe sobre eso, y quedó esto, ¿no? Más o menos ahí con el apoyo del grupo, y eso quedó esta historia, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Las 12 verdades del mundo son: los 12 apóstoles, las 11,000 vírgenes, los 10 mandamientos, los 9 meses, las 8 angustias, las 7 palabras, los 6 candelabros, las 5 llagas, los 4 santos evangelios, las 3 divinas personas, las 2 cartas de Moisés y la santa casa de Jesucristo Jerusalén. Amén. Cuando era niño, una noche estábamos afuera de la casa. Mi madre calentaba agua, pues a mi padre le gustaba tomar café. Escuchamos un ruido, un aleteo. Era una mendiga lechuza escondida en el nogal. Mi hermana le grita enfurecida: ¡ya déjanos en paz, hija de la chingada! No se iba. Agarró una piedra, se la aventó y le quebró una pata. Y mañana has de venir por tu leche y tu pan. La lechuza huyó volando. Al otro día tocaron a la puerta. Era una vieja andrajosa, decrépita. Traía vendado un tobillo y con su boca sin dientes me dijo sonriendo: vengo por la leche y el pan. Salió mi hermano, le dio una bolsa negra y la mujer se fue cojeando. En otra ocasión me levanté de madrugada, tenía mucha sed y vi que la puerta de la casa estaba abierta. Salgo a la calle y veo a mi hermana caminando hacia un terreno baldío. ¡Socorro! ¡Socorro! No contesta y se mete a la vieja casona abandonada. Corro a buscarla, pues pensé que era sonámbula. Veo una luz que parpadea en la vieja construcción. Me detengo. Escucho ruidos extraños, rezos, sollozos. Me acerco sigilosamente. Me asomo y veo a mi hermana arrodillada ante un macho cabrío negro, agitado, inmóvil. El imponente animal voltea a verme. Mi corazón se acelera, mi cuerpo tiembla. Salgo corriendo hasta encerrarme en mi cuarto y me pongo a rezar las 12 verdades. Ya no pude dormir. Cuando le pregunté a mi hermana qué había pasado, me dijo: tuviste una pesadilla. Un día me regaló este trapo. Me dijo que lo tuviera siempre cerca de mí, que con esto iba a protegerme. Indudablemente, mi hermana era una bruja.
Pero una cosa es practicar la hechicería, hermanita, y otra muy distinta, rezarle al pinche diablo. Con el paso del tiempo, mi hermana se volvió popular en el pueblo. Mi padre no era tan creyente, mi madre sí, era muy religiosa, pero nunca les importó lo que la gente decía de mi hermana. Cuando yo era adolescente, Socorro iba a rezar a su altar todas las noches, todas. Una vez la vi tirada en el suelo con los brazos en cruz, los ojos rojos, hinchados y llenos de mugre. Vociferaba palabras desconocidas. Las malas lenguas decían que se ponía lagañas de perro para ver al otro lado. Siempre quise decirle que las cosas que hacía eran malas, pero nunca tuve el valor, me daba miedo, me sentía paralizado. Cuando ella tenía como 25 años estaba irreconocible, avejentada, peor que nunca. Incluso se fue del pueblo, pues dijo que su vida corría peligro. Vivía con un señor ya mayor en una casa antigua y un poquito alejada. A mis padres, obviamente, no les importó su ausencia, solo a mí. Y sin embargo, en el fondo creo que ellos se sentían aliviados, pues mi madre ya no podía controlarla y las cosas que hacía mi hermana iban en contra de su religión. Mi hermana era una niña muy inquieta. Desde chiquita comenzó a dar muestras de que era diferente, voluntariosa. Aprendió pronto a caminar, a vestirse, a comer, a cuidarse sola y a volar. A veces se encerraba en un viejo baúl que teníamos en la casa. Yo la escuchaba platicar. Un día le pregunté, ¿con quién hablas, hermanita? Y me dijo que con el niñito que vivía ahí, dentro del baúl. Gracias a Dios, por fin teníamos un poquito de paz en casa, o al menos eso pensábamos. Con el pasar de los años me convertí en adulto, y aunque poco o nada sabía de mi hermana, a veces iba a visitarla y ella se alteraba mucho, no sé por qué. Después supe que vivía sola y había tenido una bebé. Una tarde me sentí muy inquieto. Decidí ir a verla. Mi madre me despidió, santiguándome. Mi padre no dijo nada. Al salir me tomó fuerte del brazo y me dijo, cuídate, mijo. Por favor, cuídate. Cuando mi hermana nació, me lo dijo mi madre, la comadrona, muy asustada, la arrojó en la cama. Porque dijo cosas incomprensibles. Dijo que era un alma oscura, mala. Y según ella, la niña venía llena de malos augurios. Ni lo mande Dios, dijo mi madre. Abrazó a la bebé y negó todo. La comadrona, santiguándose, se fue, pero dejó a mi madre con esa duda en el corazón. En fin, ese día llegué a casa de mi hermana, la encontré muy mortificada, pues me confesó que le habían encargado un trabajo muy pesado que implicaba un pecado mortal. Y eso traería consecuencias para ella y su hija. Quise abrazarla, me rechazó, la sacudí fuerte de los hombros y le dije, no, hermanita, ya estuvo,
¿Crees que no sé lo que haces? Nunca es tarde para dejar todo este mugrero. Tráete a la niña y vente a la casa con nosotros, con tu familia. Sabes que te queremos mucho. Me dijo que para ella no había vuelta atrás. Había sellado un pacto de sangre. Me estremecí al imaginar con quién. Y las gentes que le encargaron este trabajo no andaban con pendejadas. Tenía que hacerlo o ponía en peligro a toda la familia. Esa noche salió envuelta en un sudario negro a hacer el maldito trabajo. Yo me quedé en la casa esperando a la bebé. Era un angelito y al poco tiempo se quedó dormidita. Ya era medianoche y mi hermana no regresaba. Hacía un calor insoportable. Comencé a desesperarme. Al fondo de la casa había unas escaleras que bajaban no sé a dónde y tenía una puerta roja con candado. Me llené de escalofrío cuando escuché que desde dentro me llamaban por mi nombre. Tomás, Tomás, ayúdanos por favor, Tomás. El corazón se me quería salir del pecho. No podía respirar. La bebé despertó llorando. No sabía qué hacer. Busqué en una vieja alacena. Encontré un martillo y a chingadazos rompí el pinche candado. Abrí. Entré. Sentí un tufo helado como el de una caverna. Jalé una cadenita que encendió una luz amarillenta. Dios mío, no podía creer lo que vi en aquel sórdido lugar. Al centro, un altar a la Santa Muerte. Sobre ella, un animal disecado con enormes cuernos. Y a sus pies, muchos objetos extraños. Mechones de cabello, muñequitos con alfileres, recados escritos a mano, fotos de personas con tachuelas en los ojos, un pájaro muerto metido en un frasco, cruces, amuletos, hierbas, patas de pollo pintadas de rojo y unas cosas pequeñitas y brillantes. Cuando vi bien lo que era, se me ahogó un grito en la garganta. En un platito de peltre había un montón de dientes chiquitos y blancos. En un rincón estaba el viejo baúl que teníamos en casa, el de niñito encerrado. No sé qué tenía mi hermana guardada ahí, pero comenzó a dar golpes desde dentro y a decir con voz afligida: Tomás, ayúdanos, Tomás, déjanos salir, ya no queremos estar aquí, sálvanos, por favor, sálvanos. Me invadió de nuevo el terror. Sentí que iba a morir de puro miedo. ¡Ah! Después, un insoportable silencio. Una presencia. La niña había dejado de llorar. Cuando me disponía a abrir el baúl, sentí una mano fría y huesuda clavada en mi hombro. Me arrojó a un lado con fuerza sobrehumana. Y me miraba con esos ojos rojos llenos de rencor que nunca olvidaré. Pero eso no era mi hermana.
Tenía la cabeza doblada. Traía un bultito entre las manos. Sabrá Dios qué sería aquello, pero se estaba moviendo. Me dijo, con una voz que parecía de ultratumba: Tomás, ¿qué crees que estás haciendo? Vete de aquí, Tomás. Vete rápido, vete. No quiero que te despojen de tu alma también. Cuando volvió en sí, le pregunté qué pasaba. No me dijo nada. Dejó el bultito en el suelo. Me abrazó fuertemente y se puso a llorar a grito abierto. Me sacó a empujones. Me dijo que no volviera nunca y que jamás me atreviera a abrir el baúl. Antes de irme, me asomé al cuarto de la niña y estaba ahí, dormidita. Salí hecho pedazos de aquella casa. A los 7 días nos reunimos toda la familia. Mi madre era un fantasma. Mi padre un muerto andante. Mi hermana estaba marchita. Era horrible verla así, destruida. No podía creer lo que veía en mis ojos llenos de lágrimas. No dije nada. Estaba allí, sin estar realmente en el funeral de la bebé. Tomás, ayúdanos, Tomás. Tomás, ayúdanos, Tomás. Muchas gracias. Muy bien, algo de terror, para experimentarlo en carne directamente, y ver todas esas emociones que afloran, ¿no? Tanto en el escritor, en el actor y en el espectador, ¿no? O sea, cómo se va transmitiendo todo eso. Vamos a permitir que cada uno de los panelistas haga una pregunta y a la mejor respuesta le vamos a regalar un libro precisamente de cuentos de terror. Esto, para hacerlo más ágil, el mismo panelista va a escoger la mejor respuesta. Y va a estar, digamos, de alguna manera basado en la experiencia que les causó esta presentación de Tomás, o inclusive si el panelista quiere preguntar de la lectura o de los comentarios que se hicieron, etcétera, pues están en libertad de hacerlo y pónganse abusados para responder ustedes, ¿no? Empezamos con Susana. Bueno, pues maravilloso como no soy ¿hasta arriba? Bueno, sí, está hasta arriba. Pero bueno, así se escucha, ¿no? Sí. ¿Estás ahí atrás también? Sí, creo que sí. Ya Pues, no solo el micrófono. A ver, toma este. No escuché. Creo que está así. Bien,
Pues impresionante, Tomás, impresionante. Sin palabras. Brujería. Sí, pues lo que vimos de Tomás Corona, el maestro, me gustaría que alguien del público me contestara si ha sido testigo de un ritual de esta índole, que tenga pues un altar, que tenga una invocación, y si es así, que nos comente un poquito de eso. ¿Nadie? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Les dio miedo. No tenemos esas cosas. Ok, no, está apagado. Bueno, Tomás, ahora sí que anteriormente, para quien no saben, anteriormente estoy actuando con Tomás en ellos, y pues ahorita es una presentación totalmente distinta para mí. La verdad, Tomás, pues como siempre, mis respetos, pero definitivamente una pregunta muy peculiar hacia los espectadores, ¿no? Porque al final de cuentas ustedes somos por quienes estamos aquí. Yo quiero preguntarles, ¿a quién de ustedes les llevó ese temor? Digo, porque al final de cuentas, a pesar de que, digo, ahorita preguntaron que si alguno de ustedes les ha tocado algo similar, yo sé que, bueno, por lo que me di cuenta, a lo mejor ninguno de ustedes ha tenido esa oportunidad, y que qué bueno, pero definitivamente quiero saber, ¿a quiénes de ustedes les llevó ese temor a profundidad? Digo, porque independientemente de que hayamos tenido alguna oportunidad de ese tipo o una experiencia de ese tipo, definitivamente ese miedo a lo desconocido existe. Entonces, ¿a algunos de ustedes les generó ese miedo? O sea, ¿o qué sensación les provocó el hecho de imaginarse de un ritual y ver, pues así que no digo directamente a lo mejor que un bebé, ¿no? Pero creo que todos nos imaginamos esa imagen, al menos yo sí me la creé. Entonces, ¿qué de ustedes, a quién les provocó ese miedo, esa sensación de temor? Porque es un temor a lo desconocido. Más que contestar, yo quisiera darle un marco a todo lo que se platicó aquí, porque se presentó una visión, ¿verdad?, basada en una, digamos, creencia, ¿no?, o ideología, ¿verdad? Si extraemos esta plática y lo ponemos en otro contexto, por ejemplo, en el contexto de los talibanes, o en contexto de los países comunistas, o en contexto de una tribu, o en contexto universitario de intelectuales que hablan sobre la noogénesis y cómo se desarrolla el pensamiento, o si lo ponemos en el contexto psiquiátrico, ¿sí?, de cómo se producen las emociones, porque el miedo no es la emoción más básica, la emoción más básica es la gana de vivir, y esa la siente el esperma que está buscando el óvulo, ¿verdad?, y que alcanza, digamos, al óvulo y empieza la vida, ¿verdad? Entonces en ese momento se nace la emoción básica de la vida. La emoción básica de la vida no es el miedo, no es el miedo, miedo es secundario. Después de la concepción, y entonces el embrión puede sentir miedo en el cuerpo de la madre, ¿verdad? Y así poco a poco se van construyendo primero vivencias emocionales individuales, de estos después se convierten en pensamientos, se convierten en sociogénesis de cómo se constituye una sociedad, ¿verdad?, que está entrelazada con religiones y con creencias y todo, ¿verdad? Y así como aquí en esta sala probablemente hay muchos que tienen miedo a demonios o a cosas así, ¿verdad? En otros lares la gente tenía miedo a la policía secreta, por ejemplo, ¿sí?, no a los demonios, tenían miedo a morirse de hambre, o tenían miedo de que llegue el religioso y que te condene, que te queme en vivo, ¿verdad? Entonces los miedos se transforman no solamente individualmente, sino también en la sociedad, ¿de acuerdo? Y entonces dependiendo del punto de vista que tú lo describes, como tú dijiste, que hay
4 grados de miedo, ¿no? Miedo, luego está el terror, luego el horror, ¿verdad? No, primero el horror, luego el terror y luego el pánico. ¿Y qué sigue después del pánico? La muerte. No, todavía no. Después de esto sigue enfermedad mental, ¿sí me entiendes? Cuando estos estados se prolongan y abordan el individuo de tal manera que no distingue la realidad, bueno, que es la realidad, podemos hacer un congreso de eso, ¿verdad? Pero no distingue la realidad de la no realidad y pierde su funcionalidad en la sociedad. Es decir, que tú no puedes confiar en él, ¿verdad? Porque está loco, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Y entonces se excluye de la sociedad y también produce imágenes. Y conforme se va desarrollando la sociedad, si la sociedad es muy restrictiva, como son las sociedades basadas en las religiones en general, ¿sí? Y entonces la cantidad de las imágenes y de los miedos subconscientes y todo esto crecen de una potencia tremenda, ¿ya? Y si tú puedes observar en sociedades que son un poquito más tranquilas, ¿verdad? Que son quizás ateos o medio ateos o son más libertinos, digamos, en su manera de su organización, vas a ver que la imaginaría colectiva no crea estas imágenes que para ellos les parecerían imágenes de morbo. ¿De acuerdo? Tan es real el morbo como la supuesta tranquilidad de ellos. ¿De acuerdo? Cada cabeza crea sus propios miedos y si estos se potencian en la sociedad, entonces se convierten en una fobia colectiva. ¿De acuerdo? ¿A qué teme el mexicano? No teme a la muerte. ¿A qué teme? Yo lo volteo. ¿A qué temen ustedes como mexicanos? A Dios. ¿Eh? A Dios. A Dios, muy bien, pues una manera, pero pues, ¿qué tal una crisis económica? ¿O qué tal una revolución? ¿O qué tal una dictadura? ¿O qué tal o sea, puede haber diferentes escenarios, ¿verdad? Que tú puedes crear en tu cabeza, ¿verdad? Y entonces vas a dar... de COVID, gente contagiada de COVID, leprosos. En Italia, ¿verdad? Cuando llegó el COVID, la guardia, los carabinieri, ¿verdad? Iban de casa a casa y decía, vamos a checar personalmente quién no se vacunó. Y todavía hay ahorita gente en Italia que están vueltos locos cuando ven un carabinieri que se acerca a su casa, porque tienen miedo de que alguien llegue y que le pregunte por qué no se vacunó. De COVID, ¿no? Y tú dices, pues qué pendejada, ¿cómo vas a tener miedo ¿verdad? Y entonces así se construyen miedos colectivos, ¿verdad? Y entonces así como hablamos sobre salud mental individual, entonces también hablamos sobre la salud mental pública, ¿de acuerdo? Salud mental social, quiere decir cuando la sociedad en su conjunto se vuelca a una determinada creencia que la desliga de la realidad o que dice, amplía la realidad, donde la sociedad como total pierde el contacto con la realidad, entonces donde suceden las guerras y los grandes desastres sociales. ¿De acuerdo? Entonces, los escritores del terror o del horror, o sea, que son ustedes tres, pero son muchos más, ¿verdad?, que están creciendo, reflejan, no son otra cosa más que una sintomatología de algo que pasa en la sociedad. ¿Sí? Tú abres la televisión y no encuentras un programa tranquilo, es pura guerra, pura matanza, puro terror, puro horror, puro asco, pura cosa así. Tú dices, ¿y por qué lo ponen la televisión así? No, porque la gente lo pide, le gusta. Sí, dicen, es la descarga de la adrenalina y de dopamina y serotonina. Pero si tú te fijas cómo se construye, por ejemplo, una psicosis o una esquizofrenia, se construye precisamente por el desequilibrio hormonal entre dopamina y serotonina. ¿Sí? Si predomina una de ellas, entonces te vuelves psicótico o esquizofrénico.
¿sí? Entonces esas pequeñas descargas cuando uno lee la literatura de horror, digamos, son como una gimnasia, ¿verdad? Para no caer ahí, ¿verdad? Pero si tú te pasas de raya, y entonces fácilmente entras a un estado de donde no vas a poder salir, tan simple como eso. ¿Sí? Entonces hablamos sobre un fenómeno, no es solamente un fenómeno individual o una decisión individual de que van a escribir sobre algo de terror, sino reflejan, digamos, de una manera inconsciente o consciente una tendencia en la sociedad. Entonces, ¿qué va a pasar con una sociedad que se va a volcar totalmente? Imaginaremos que si todos empezarían a leer los cuentos de terror, por decir, desde primaria, secundaria, bachillerato, en la universidad habría materias obligatorias de terror. ¿Cómo sería la sociedad? La sociedad construida sobre el miedo. Totalmente disociada de la Eso sería, realidad. haz de cuenta, equivalente a un nazismo. Eso fue, y el comunismo fue exactamente lo mismo, ¿verdad? Una sociedad que fue construida en el miedo. Entonces, ¿qué tal si pensamos que, por ejemplo, una sociedad que fuera construida en el amor? Yo sé que está gastada la palabra, ¿verdad? Yo no soy nada religioso, no lo digo en el sentido religioso, lo digo como una emoción básica, ¿verdad? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería la diferencia entre dos sociedades? Una construida en el amor y otra construida en el miedo. ¿A cuál se suscribirían ustedes? Al del miedo. Sí, claro. Ahorita. Yo, pues al del amor, pero Con miedo. no existe El miedo. No, yo creo que ese punto que comenta es muy peculiar, porque sí es cierto, desde que nacemos nos implantan el miedo como tal. Nos implantan el miedo a crecer y lograr un objetivo en específico, porque al final de cuentas nos van enseñando a ser, como quien dice, borregos, ¿no? A seguir un líder en específico para poder crecer. De lo tanto, pues es ese miedo de si no llegas a esa meta, algo va a pasar malo en tu vida. Entonces, creo que sí, en ese punto tiene toda la razón. Todos vamos creciendo con ese miedo y no por el término del amor que al final de cuentas es el más importante, el amor a crecer uno mismo independientemente de todo lo demás que tengamos hacia nuestro alrededor. O desde la cesárea, ¿verdad? Exactamente. Ahora todos los nacimientos son por cesárea. ¿Qué es una cesárea? Pues es una carnicería, ¿verdad? ¿Y por qué se hace? Porque ahora el tiempo, ahora el dinero, ¿verdad? Los médicos no tienen que desvelarse, esperar que el niño nazca, ¿verdad? Entonces, todos los regiomontanos, 90% de los regiomontanos nacen por cesárea. Crean una generación que tiene una percepción de la realidad diferente. Sí, Claro, totalmente. No, también es un poco porque los seguros de gastos médicos mayores solamente hacen válida pagarles eso a las personas si es por cesárea. Entonces como que es una manera velada de forzar a que las mujeres tengan un parto por esa vía. Porque dicen, es que si no el seguro no lo paga. Exacto. De terror. De terror. Ahora, en una madre aterrorizada, ¿verdad? ¿Cómo nace el niño? Bueno, el niño cuando está en el interior de la madre también tiene emociones, preemociones, ¿de acuerdo? Que se van construyendo. Entonces tú ves que una madre que que fue, por ejemplo, violada, ¿verdad? O que amenazada, sacada de su casa porque fue madre soltera, ¿verdad? O abandonada o golpeada por su pareja, ¿verdad? O alguna otra situación, ¿verdad? Donde tuvo que resolver cosas existenciales. Tú observa cómo va a estar el niño, cómo sale. Timorato, ¿no? Tú obsérvalo cómo va a ser su mundo, ¿sí me entiendes? Yo timorato. O sea, no está tan de otras entidades y eso, ¿verdad? Para mí, ¿verdad? Bueno, ya es fuera del tema un poco, Radko, pero es porque también está comprobado y hay estudios que los bebés que nacen por parto normal tienen otra fortaleza porque tuvieron que atravesar el canal para salir. Porque saliste de la oscuridad a la luz. Diferente a los que son sacados por el doctor. Y hiciste el esfuerzo para salir, ¿verdad? Ajá, pero el bebé no fue hace el una esfuerzo. bajada, ¿verdad? Y se ve claramente en los bebés que nacen por cesárea, que nacen todos bonitos y todos que
que no tuvieron que atravesar este canal donde se ven dañados un poco, moreteados y demás, ¿no? Entonces creo que hay un estudio por ahí, no sé, que prueba que ese tipo de bebés tienen quizás más fortaleza ante ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya no tiene nada que ver con el tema. No hablamos de literatura, porque en literatura, pues cada uno tiene libre albedrío de escribir lo que quiera. Definitivamente. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Pero si tú ves en la literatura, ¿cuántos de los que escribieron de terror, ¿verdad?, realmente sufrieron, digamos, una enfermedad psíquica? ¿Sí? Sí, para poder ser. Artistas te puedo mencionar muchísimos, ¿verdad?, de todas las artes, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia entre un artista y un loco? ¿Saben cuál es la diferencia? Un artista controla sus emociones, los puede modular, los puede construir y puede entender que no es la realidad, que es un arte, ¿de acuerdo? Y un loco no distingue entre su imaginación y entre la realidad. Esa es la diferencia, y no lo puede controlar y sufre por lo que vive. Exacto. ¿Verdad? Entonces, el miedo es importante. Si tú vas a la montaña, vas con alguien que no tiene miedo, mira, yo pasaría suspenderme de la montaña con alguien que dice que no tiene miedo, ¿sí? Porque este te va a empinar, este te va a dejar caer o algo así. Es bueno tener miedo, sí, bueno, es normal, ¿verdad? Es un instinto. Pero también irías a la montaña con alguien que está sumamente miedoso. No. No, ni me acerco, ¿verdad? ¿Por Sí. qué? Porque te pasa su inseguridad y hace alguna barbaridad igual al que decía que no tenía miedo, ¿sí? Entonces tan es malo no tener miedo como tener demasiado miedo. Y tan es malo pensar que la literatura de horror es una cosa horror, que es una subliteratura y todo, ¿verdad? Como es malo pensar que es lo máximo y que todos deberían escribir así. Todo debe estar enmarcado dentro de una sociedad que tiene una salud pública, salud mental pública, que tenga un destino, una dirección, algo que construir, algo que compartir y sobre todo tener amor, compasión. Tú puedes tener temores que quieras, cada uno puede tener temores que quiera, pero si no tienes compasión, vales una mierda. Tan simple como eso. Muy bien, amigo, una reflexión un poco extensa y que también se va un poquito hacia el lado ya más psicológico, pero definitivamente ya se ganó su libro. ¿Alguien más que quiera ganarse un libro o que quiera compartirnos algo? Gracias. A ver, ahí atrás, adelante. Bueno, mira, ahorita se hablaba de conceptos como el amor. Yo creo que inclusive el amor, como el miedo, el horror y el concepto que queramos, se debe de interpretar de acuerdo al contexto histórico en el que se produce, como lo decía Gasca hace un momento, ¿no? Porque ahorita se hablaba también, por ejemplo, de hacer una república amorosa o una república del amor. Pero si vemos los actos amorosos, por ejemplo, nuestros antepasados se entregaban a los niños por amor, como sacrificio. Para ellos era amor, para nosotros ahorita puede ser terror. La interpretación es de acuerdo al momento histórico. Hay cosas que para unos son buenas, son malas, como el Dios o el diablo, pero son interpretaciones de acuerdo al momento histórico en que suceden. Eso es nada más en base a lo que se comentaba ahorita. Y en base a la primera pregunta que hizo Gasca, decía de si había momentos o ceremonias. El día 22 de noviembre, que está muy próximo, es el día de la Santa Cecilia, pero también es el día de la Santa Muerte. ¿Cómo está esa oposición, no? Para unos es un día de celebración en la Iglesia Católica, para otros, el mismo día,
es celebración de la Santa Muerte. Y los dos alaban, los dos bendicen, los dos se arrodillan, los dos hacen oración y los dos se entregan. Pero son los dos puntos opuestos. Uno puede decir que el otro está mal, y el católico puede decir es que ellos están mal. ¿Quién está mal? Es una interpretación de la realidad. Muy bien, o sea, concepto muy hermenéutico. Definitivamente, pues también ya se ganó su libro. Muy interesante darnos cuenta que el simple 2 de noviembre, pues es un ritual. Es un ritual que todos hemos estado de alguna manera. El hecho de construir un altar, es un ritual, ¿no? Entonces yo creo que todos hemos presenciado rituales y los hemos hecho. No es una cuestión de solamente satánica o de metafísica del más allá, sino es un ritual escatológico y que en México es muy, muy común. Entonces, yo creo que precisamente el punto es esa interpretación, ¿no? Ese concepto hermenéutico de que las cosas significan lo que significan en su momento que nacen y en el momento en que lo interpretas, en el momento que lo vuelves a ver, que lo vuelves a vivir, y que está asociado indefectiblemente de la cultura en la que estás inmerso, ¿no? ¿Alguna otra participación? ¿Nadie quiere ganarse el otro libro que queda? Ahí la chica. A ver, muy bien. Bueno, ¿me pudieran recordar cuál era como que la pregunta inicial para poder ganármelo? Bueno, yo puedo preguntar algo. ¿Cuál describe tu peor miedo? No lo tengo muy presente, pero pudiera ser que por cosas externas no alcance mi felicidad propia, o sea, por el querer, no sé, complacer a los demás, yo como persona individual no ser feliz. Yo creo que es eso, o sea, desconocerme, por así decirlo, o cometer actos que no se apeguen a mis valores. Como perder tu propia esencia. Exacto, sí. Eso es como yo creo que mi miedo. O también los demás. O sea, que son cosas desconocidas que yo no puedo controlar, que yo no puedo evitar, o más bien defenderme, como si fuera una persona que en la esquina que me quiera robar, pues mínimo puedo correr o algo. Como tal, es eso. Pues muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, dudas, pues esperamos que haya sido de su agrado, que hayan aprendido algo como nosotros, que estamos desde aquí, pues también estamos aprendiendo sobre los comentarios y todo, y que hayan disfrutado la dramatización de Tomás Corona. Pues estamos pendientes y pues no me queda más que volverles a agradecer. Muchas gracias y que tengan buena noche.